A ver, pongámonos en situación. Es el año 1770. Dos de los imperios más poderosos del planeta están a punto de arrastrar al mundo entero a una guerra total. Totalmente. Una guerra a escala global, digamos. Claro, pero lo loco es que no se están peleando por una mina de oro rebalsada de riquezas en las Indias, ni, no sé, por el control de una capital opulenta en el centro de Europa. Ni a palos. Están dispuestos a movilizar armadas enteras, vaciar sus tesoros nacionales y desangrarse mutuamente por básicamente una choza de madera agujereada con 40 tipos congelándose en el medio de un huracán patagónico. Es el escenario menos pensado para una crisis diplomática de esa magnitud. Y de eso se trata nuestra inmersión histórica de hoy. Vamos a desarmar la crónica documental de lo que se conoce en los archivos como la intromisión inglesa en las Islas Malvinas. Un tema fascinante, che. Absolutamente. Y para quien nos escucha, les cuento que tenemos sobre la mesa una montaña de fuentes reales, actas oficiales, correspondencia secreta entre gobernadores, diarios de navegación del siglo XVIII. Papeles que, digamos, revelan todos los mecanismos de poder que operaban en las sombras. Exacto. Documentos que muestran cómo un conflicto en el mismísimo fin del mundo casi hace volar por los aires a las coronas de España, Inglaterra y Francia. Bueno, a ver, vamos a desglosar esto porque la cantidad de detalles turbios que saltan al cruzar estas fuentes es una locura. Olvídate, es una novela de espionaje. Tal cual. Porque para entender cómo llegamos a ese punto de ebullición en 1770, hay que mirar los movimientos previos en el tablero geopolítico, ¿viste? Claro, hay que irse 5 años atrás, al 1765. Exactamente. En ese año, el almirantazgo británico manda al comodoro John Byron al Atlántico Sur. Pero, y acá está el detalle, lo mandan escondidas. O sea, una expedición totalmente a ciegas para eludir la red de espionaje española. Claro, el tipo zarpa en la fragata Dolphin con órdenes súper secretas. Byron llega al archipiélago, que ya tenía reclamos históricos españoles, y hasta una colonización francesa en marcha liderada por Bougainville, y bueno, hace la vista gorda. Finge demencia total. Planta bandera, rebautiza las islas como Falkland, en honor al primer lord del almirantazgo, y funda un asentamiento llamado Puerto Egmont. Un movimiento que, pasaba por alto absolutamente toda la legalidad internacional de la época. Se pasaron los tratados por cualquier lado. Es como meterse por la fuerza en el fondo de la casa de tu vecino, armar una carpa rota en el medio de una tormenta de nieve y gritar, listo, este pedazo de jardín ahora es mío. Tal cual, una descripción perfecta. Pero para que Inglaterra mandara esa expedición a ciegas y España reaccionara con tanta furia, primero hay que entender qué significaba sobrevivir en ese pedazo de tierra. Uy, sí, la cruda realidad del terreno. Porque cuando uno lee las crónicas, la convivencia entre Puerto Soledad y Puerto Egmont era un desastre, y el clima se encargaba de hacerles la vida imposible a todos por igual, lejos de todo el glamour de las cortes europeas, ¿no? Totalmente. Como historiadora, te digo que los testimonios que quedaron en los archivos de Indias son lapidarios. Muestran de forma brutal el choque entre la ambición imperial y la naturaleza. Mencionabas antes fuera de micrófono la carta del gobernador, ¿no? Sí, la correspondencia del gobernador español Felipe Ruiz Puente. Fue enviada a la corte en 1768. ¿Qué decía exactamente? Él bautiza el lugar directamente, y cito, como esta miserable tierra. Miserable tierra, qué fuerte. Y fíjate cómo describe la infraestructura. Voy a leer textual de su informe oficial haciendo las pausas de la época. A ver. Las chozas en que vivimos, prescindiendo de que los temporales que se experimentan bastarán a derribarlas si no se fortifican, aún por sí mismas amenazan su total ruina. El viento y el agua les entra a aquellas y estos como por su casa. O sea, un viento huracanado constante y las casas que eran un colador de agua helada. Increíble. Y hay otro testimonio tremendo en los documentos, que es el del religioso Fray Sebastián Villanueva. ¿Ah, sí? ¿El de la ropa? Ese mismo. El tipo reporta que la gente en el asentamiento andaba, cito, descalzas y desprovenidas de ropas necesarias. Che, pero, o sea, detengámonos un segundo acá, porque acá es donde se pone realmente interesante para quien nos está escuchando. Estamos hablando de las tropas de élite y los colonos de las potencias navales más formidables del mundo. Las potencias del momento, claro. Y en la práctica son tipo
40 fantasmas peleando a muerte por una lona rota, cagándose de frío a miles de kilómetros de la civilización. Literalmente en el fin del mundo. Uno se cruza con estos archivos y piensa, ¿qué sentido administrativo o económico tenía bancar semejante suplicio logístico en la turba congelada? Claro, la gran pregunta. Pero si conectamos esto con el panorama general, la respuesta es que el valor no estaba en la tierra en sí, sino en el agua que la rodeaba. La estrategia naval. Exacto. En el siglo XVIII, estas islas heladas operaban como la llave del Pacífico. Inglaterra necesitaba desesperadamente una base de reabastecimiento segura, un puerto amigo, digamos, antes de intentar la travesía mortal del Cabo de Hornos o el Estrecho de Magallanes. Porque quien controlara ese paso controlaba el acceso directo al Mar del Sur. Totalmente. Y eso significaba amenazar todo el monopolio comercial de la corona española en las costas de Chile, Perú y México. O sea, era una amenaza directa a la billetera de España. O sea, que no era un capricho, era una daga en la garganta del imperio. Tal cual. El mismo Lord Egmont, desde Londres, argumentaba que dominar esa posición equivalía a tener agarrado del cuello al comercio americano. ¡Qué bárbaro! Para los estrategas en Madrid y en Londres, el sufrimiento de tipos como Ruiz Puente o Frairía Nueva era simplemente el costo operativo. Claro, un gasto menor en vidas y madera para mantener la hegemonía global. Ahora, el clima insoportable de las islas erosionaba las chozas a un ritmo alarmante, pero la amenaza estratégica que representaba Puerto Egmont erosionaba algo mucho más peligroso. La paciencia de Madrid. Y la de las autoridades en Sudamérica, obvio. Esa tensión acumulada es lo que hace que la disputa pase de las quejas por las goteras y el viento directamente a la pólvora. A los cañonazos, sí. Y así llegamos a febrero de 1770. Ocurre un encuentro cara a cara en el Atlántico Sur que parece sacado de una película. El capitán de fragata español Fernando Rubalcaba se topa con el asentamiento inglés y se cruza con el capitán británico Anthony Hunt. Un cruce diplomático cargado de un cinismo espectacular. Me imagino. Rubalcaba, cumpliendo órdenes de patrullaje, le entrega una nota formal a Hunt. En el documento expresa su supuesta sorpresa, entre comillas, y admiración por encontrar un establecimiento extranjero en medio de los dominios de Su Majestad Católica. Se hizo el sorprendido, digamos. ¡Claro! Y, en términos súper educados, le exige que levanten campamento y desalojen por violar los tratados de paz, advirtiéndole que de lo contrario van a ser tratados como usurpadores. Y la respuesta de Hunt maneja un nivel de flema británica que es de otro planeta. Impasible el tipo. Le devuelve otra cartita diciendo, palabras más, palabras menos, que él está ahí por órdenes directas de su rey, reclamando el territorio por derecho de descubierta, y que de ahí básicamente no lo mueve nadie. Y ese papelito, esa respuesta soberbia, viaja desde las islas hasta el continente, y ahí entra en escena el catalizador absoluto del conflicto militar. El gobernador de Buenos Aires. Exactamente, Francisco de Paula Bucareli. El tipo recibe el reporte de Rubalcaba, lee la respuesta del inglés y decide que se terminaron los avisos formales. Se calentó. Se calentó en serio. Bucareli opera con una firmeza implacable. Como gobernador, él tenía reales cédulas e instrucciones genéricas que estipulaban no permitir asentamientos extranjeros en las costas patagónicas y ni en las islas adyacentes. Pero había una letra chica ahí, ¿no? Claro, esas mismas instrucciones pedían máxima prudencia. Recomendaban avisar a España antes de iniciar hostilidades mayores que pudieran, no sé, desencadenar una guerra. Y Bucareli dice, prudencia a las pelotas, yo ataco igual. Básicamente, ignora la recomendación. En mayo de 1770 organiza en Montevideo una fuerza de choque desproporcionada para el contexto. Armó la pesada. Nombra al capitán de navío Juan Ignacio Madariaga al mando de una flota de 5 barcos. Che, pero fíjate una cosa, la magnitud de la avivada que se manda Bucareli acá. Entiendo la orden de proteger el territorio, pero el mecanismo de comunicación de la época te cambia todo el panorama. Totalmente, los tiempos eran otros. Un barco tardaba meses en cruzar el Atlántico para llevar una noticia a Madrid y traer una respuesta. Bucareli, sentado en Buenos Aires, a medio año de distancia de cualquier directiva en tiempo real del rey Carlos III, decide atacar a cañonazos a la Marina Real Británica. Una locura si lo pensás en frío. O sea, un funcionario colonial acaba de declararle la guerra a la mayor potencia marítima del mundo por cuenta propia. Si los ingleses respondían enviando toda su flota a arrasar el Río de la Plata,
La cabeza de Bucareli era la primera en rodar. Olvídate, lo colgaban en la Plaza Mayor. Y esa lectura del riesgo es justamente el motivo por el cual la llegada de las noticias a Europa genera un terremoto político. Pero antes de cruzar el océano, veamos el resultado táctico de la expedición de Madariaga. ¿Qué pasa el 10 de junio de 1770? Ese día, la flota de Madariaga fondea frente a Puerto Egmont. La desproporción de fuerzas era absurda. Los comandantes ingleses, Maltby y Farmer, contaban apenas con unos 156 hombres mal pertrechados. Estaban regalados. Por burocrático, realiza unas intimaciones formales y al no recibir la rendición inmediata, abre fuego. Corta la bocha. Las fragatas españolas empiezan a bombardear las chozas y las defensas. La escaramuza es breve, digamos. Las defensas británicas no resisten y capitulan casi de inmediato, sin un gran derramamiento de sangre. Claro, no tenían chance. Madariaga hace un inventario de los bienes británicos, sube a los ingleses a sus barcos y los expulsa, los manda de vuelta a Londres. Bucareli había recuperado las islas. Bucareli recuperó las islas, sí. Pero al hacerlo le tiró un fardo, una granada sin seguro al gobierno en Madrid. Una bomba de tiempo. Porque cuando los despachos llegan a España confirmando que hundieron el orgullo británico en el barro de Malvinas, en la corte del rey Carlos III, no descorchan vino ni hacen fiestas. No, ni a palos. Entran en pánico absoluto. Y acá es donde necesitamos desmenuzar el por qué. O sea, para quien nos escucha, ¿por qué España, habiendo ganado el control total de su territorio soberano, se agarra la cabeza? Lo fascinante aquí es que el pánico surge de un cálculo militar y de una alianza que, en el peor momento, se desmorona. A ver. España no tenía la infraestructura naval lista para sostener una guerra a escala global contra la flota británica sola. Su estrategia de defensa descansaba sobre una herramienta diplomática fundamental, el llamado Pacto de Familia. Ah, el acuerdo con Francia. Exacto. Un acuerdo de alianza incondicional entre los reyes de la Casa de Borbón, o sea, entre España y Francia. Si uno entraba en guerra, el otro estaba obligado a proveer barcos, tropas y fondos. Como la OTAN del siglo XVIII. Tal cual. Carlos III asume que, tras el incidente de Madariaga, Francia va a respaldar a España militarmente frente a la furia inglesa que se avecinaba. Pero cuando Madrid golpea la puerta en París pidiendo los barcos prometidos por el pacto, se encuentran con que la política interna francesa había cambiado las reglas del juego. Una novela de enredos, la verdad. Y los motivos detrás de esa negativa son espectaculares, porque mezclan la alta geopolítica con los chismes de pasillo del Palacio de Versalles. Es que la geopolítica dependía literalmente de la influencia cortesana. El arquitecto del Pacto de Familia y defensor de una línea dura contra Inglaterra era el poderoso ministro francés, el duque de Choiseul. Un tipo de peso. Muchísimo. Choiseul estaba dispuesto a ir a la guerra por Malvinas. Sin embargo, sus enemigos políticos internos en Francia utilizan a la figura más influyente sobre el rey Luis XV en ese momento. Su amante oficial. Madame du Barry. Ella estaba alineada con la facción pacifista, que veía la ruina económica de Francia si entraban en otra guerra naval. Y básicamente convence al rey de destituir a Choiseul. ¡Qué momento! De un día para el otro el ministro cae en desgracia. Se queda sin trabajo, y el gobierno francés le avisa a Madrid que las arcas están vacías, y que pacto de familia o no, Francia no va a disparar un solo cañón por unas islas heladas en el fin del mundo. España se queda completamente aislada. Y ese aislamiento, ese saber que están solos frente al cañón de la Armada inglesa, es lo que obliga a la diplomacia española a tragar saliva y buscar una salida por la puerta de atrás. No les quedaba otra. La sangre y el humo de Puerto Egmont se tenían que limpiar en los despachos de Londres. Y así llegamos a enero de 1771, a unas negociaciones a contrarreloj. Unas negociaciones súper tensas, protagonizadas por el príncipe de Macerano, el embajador español, y Lord Rochford, secretario de Estado británico. Claro, porque el gobierno inglés, liderado por Lord North, tenía al Parlamento y a la prensa exigiéndole arrasar con las colonias españolas, para vengar el honor de la bandera. La presión sobre Lord North era, asfixiante. El Parlamento exigía una restitución incondicional de Puerto Egmont. No querían medias tintas. Y del otro lado también había presión. Obvio. Por su parte, el rey Carlos III le ordenaba a Macerano evitar la guerra a toda costa.
Le decía, cede la base temporalmente si es necesario, pero hay un límite innegociable. Que era no ceder la soberanía. Jamás firmar un documento que implicara ceder o dudar de la soberanía histórica de España sobre las Malvinas. Este callejón sin salida produjo una obra maestra de la ambigüedad jurídica, que se dividió en dos documentos separados. La Declaración Española y la Aceptación Británica. Esos mismos. Desarmemos el mecanismo de esta negociación, porque es brillante. Macerano redacta un texto diciendo que el rey de España desautoriza totalmente la violencia empleada por Bucareli. Básicamente le tiran el fardo al gobernador de Buenos Aires. Pobre Bucareli. Argumentan que actuó con exceso de celo y sin una orden real directa. Como gesto para reparar la ofensa militar, España se compromete a devolver el fuerte de Puerto Egmont exactamente a las condiciones en las que estaba antes del ataque de Madariaga. Pero, y acá viene la jugada maestra de Macerano. Totalmente. En el mismo documento de restitución clava una cláusula explícita aclarando que esta devolución temporal no puede ni debe afectar de ninguna manera la cuestión del derecho anterior de soberanía de Su Majestad Católica sobre las islas. Una aclaración espectacular. En criollo, te devuelvo la llave para que tu parlamento se calme y no me hagas la guerra, pero el título de propiedad del terreno lo sigo teniendo yo. Así de simple. Y del otro lado, Lord Rochford firma la aceptación británica. Y en ese documento, Inglaterra se da por satisfecha con la devolución física del puerto y declara reparada la injuria a la corona. Pero ojo, el detalle técnico vital aquí es la omisión. Lo que no dicen. Exacto. El texto británico no dice ni media palabra sobre la cláusula de reserva de soberanía que acaba de hacer España. No la reconocen, pero tampoco la rechazan formalmente en el papel. Se hacen los distraídos. Simplemente la ignoran, enfocándose en mostrarle al público de Londres que habían doblegado a los españoles y recuperado el fuerte. Che, pero acá es donde la historia oficial hace agua y uno encuentra el verdadero motor de todo este arreglo. La famosa promesa secreta. Claro, porque leyendo las fuentes, la correspondencia cruzada con los embajadores franceses y las investigaciones posteriores, la única razón por la cual España, sabiéndose con el derecho legal de los tratados, aceptó humillar a su propio gobernador y devolver la base, fue por un pacto bajo la mesa. El engranaje oculto que evitó la guerra. Los historiadores como Paul Groussac y el investigador Julius Goebel documentaron exhaustivamente cómo funcionó esta maniobra. ¿Y cómo fue? El Ministerio Británico, viendo que España no cedería la soberanía jamás, le ofreció una salida verbal a Macerano. El mensaje fue claro. Devuélvanos Puerto Egmont ahora mismo. Necesitamos que nuestro rey Jorge III y Lord North salven su orgullo frente a un parlamento que exige sangre. ¿Y a cambio de qué? Le dicen, si ustedes nos permiten esta victoria política interna temporal, nosotros, el gobierno británico, nos comprometemos bajo palabra a evacuar las islas voluntariamente algunos meses después, una vez que la opinión pública mira hacia otro lado. Che, pero detengámonos a pensar en la fragilidad de este mecanismo. Entonces, ¿qué significa todo esto? La diplomacia internacional del siglo XVIII dependía de un «confía en mí, hermano». Suena ridículo, pero sí. No había escribano, no había firma, no había un documento lacrado. Estamos hablando de potencias imperiales que llevaban siglos matándose por cada milímetro de frontera. Firmando tratados de cientos de páginas por una islita de Morondanga. Y de repente, España entrega una posición estratégica clave, la llave del Pacífico, basándose exclusivamente en una promesa verbal de su principal rival geopolítico. Es re difícil no cuestionar cómo la corte española pudo ser tan ingenua de tragarse semejante riesgo diplomático sin exigir garantías por escrito. Esto plantea una pregunta importante. Pero la respuesta no es que fueron ingenuos. Exigir la garantía por escrito era equivalente a declarar la guerra. Por la política interna inglesa. Exacto. Ese es el pragmatismo extremo de 1771. Si Inglaterra le firmaba a España un papel prometiendo abandonar las islas, Lord North estaba obligado constitucionalmente a presentar ese papel ante el Parlamento británico. Y el Parlamento lo colgaba de la plaza a él. Lo destituían y le declaraban la guerra a España al día siguiente por traición. La corte española sabía que estaban entre la espada y la pared. Estaban acorralados sin el apoyo francés. Claro, sin la armada francesa por las intrigas de Madame du Barry, una guerra formal significaba perder no solo Malvinas, sino probablemente territorios clave en el Caribe y Centroamérica. Apostaron por el mal menor. Claro, la promesa secreta era la única vía de escape.
Les permitía a Inglaterra salvar el orgullo y a España preservar el derecho soberano, confiando en que el desgaste logístico de mantener Puerto Egmont, ese clima horrible del que hablamos al principio, haría el resto. Y ese pragmatismo desesperado dio sus frutos. Es lo que más te vuela la cabeza de esta crónica. El pacto de caballeros, hecho en las sombras, efectivamente se cumplió. Sí, tardaron un poco más de lo esperado. Los tiempos burocráticos se estiraron más allá de unos meses, pero en mayo de 1774 ocurre lo pactado. El comandante inglés Samuel William Clayton reúne a la guarnición de Puerto Egmont, desmantela lo esencial, carga todo en el buque Endeavour y evacúa el asentamiento. Las excusas oficiales que dan en Londres hablan de una medida de ahorro económico y reducción de fuerzas navales. Pura sanata. Totalmente. Pura sanata para justificar la retirada. Pero en los hechos abandonan las islas de forma pacífica. Dejan una placa de plomo pegada en las ruinas diciendo que eso era propiedad británica, pero levantan campamento y se van. Y esa retirada británica limpia el tablero y permite la consolidación definitiva del dominio español en el Atlántico Sur. A partir de 1774, España ejerce un control exclusivo e ininterrumpido sobre todo el archipiélago, desde su base en Puerto Soledad. Se designan gobernadores regulares, se establece un presidio, se patrullan las costas y se expulsa a barcos loberos clandestinos. La soberanía en acción, digamos. Y todo este esfuerzo de soberanía en el terreno confluye en un rediseño burocrático monumental que la corona española ejecuta apenas un par de años después, en 1776. Un año bisagra para la región. El año que cambia para siempre el mapa político de nuestra zona. La creación del Virreinato del Río de la Plata. Un hito fundamental, sí. Porque la lección que sacó el rey Carlos III del conflicto con Inglaterra y del constante avance de los portugueses desde el Brasil fue que no podía seguir administrando el extremo sur de América desde el lejano Virreinato del Perú. Necesitaba un centro de poder fuerte, militarizado y cercano a las costas del Atlántico. Y ahí es donde la Real Cédula de 1776 actúa como un documento fundacional clave. Carlos III unifica un territorio inmenso, separándolo de Lima. Un gigante administrativo. Este nuevo virreinato abarcaba lo que hoy conocemos como Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y partes de Chile y Brasil. Y nombra a Pedro de Ceballos, un militar de carrera con vasta experiencia en repeler a los portugueses, como el primer virrey. El objetivo primario era blindar la fachada atlántica del imperio. Y el detalle administrativo crucial de este movimiento, lo que nos importa hoy acá, es cómo encajan las islas en esa nueva maquinaria burocrática. Exacto. Las Malvinas, que ya venían siendo abastecidas y dependían administrativamente de los gobernadores de Buenos Aires desde la década de 1760, quedan integradas de manera orgánica, explícita y directa dentro de la jurisdicción del nuevo virreinato. Cuya capital, justamente, era la ciudad de Buenos Aires. Claro. Las autoridades de Puerto Soledad respondían directamente a Buenos Aires. La cadena de mando era súper clara y documentada. El gobernador de Malvinas reportaba al virrey en Buenos Aires y el virrey al rey en Madrid. Impecable la línea sucesoria. Y esta arquitectura administrativa, nacida como consecuencia directa del conflicto de 1770 y la posterior consolidación pacífica, constituye la herencia territorial jurídica innegable sobre la cual las naciones sudamericanas, particularmente Argentina tras su independencia, fundamentarían sus legítimos derechos de sucesión soberana. Ver cómo todos los hilos de esta crónica terminan atándose es impresionante. O sea, empezamos analizando documentos sobre techos con goteras y soldados sin zapatos en el rincón más inhóspito de la Patagonia. Pasamos por un gobernador en Buenos Aires mandando fragatas por su cuenta y casi desatando la Primera Guerra Mundial moderna. Vimos a embajadores transpirando en Londres, negociando escondidas porque la corte francesa estaba distraída en sus propios chismes palaciegos con Madame du Barry. Y terminamos viendo cómo todo ese caos funcionó como el catalizador necesario para que España trazara las fronteras institucionales de un nuevo virreinato, sentando bases geopolíticas que perduran hasta el día de hoy. Es que demuestra que la historia documental no es una línea recta y aséptica, ¿viste? Sino un tejido lleno de improvisaciones y decisiones límite. Totalmente, está hecha por humanos tratando de salvar las papas del fuego en el momento. Y nos deja una idea picando para el final.
Uno analiza el acuerdo de 1771, viendo a Macerano y Rochford transando en los pasillos de Londres, salvando el ego de sus reyes con una promesa susurrada mientras firmaban papeles que decían otra cosa, y, no sé, la dinámica resulta peligrosamente familiar. Completamente atemporal. Ese arreglo secreto, si bien apagó la mecha de la guerra en el siglo XVIII, dejó la puerta entreabierta a interpretaciones cruzadas, sembrando el gris jurídico que estallaría siglos más tarde. Y eso te hace mirar las noticias internacionales con otros ojos hoy en día. Sin duda, te cambia la perspectiva de todo. Te pones a pensar, ¿cuántos de los conflictos fronterizos o bloqueos comerciales que vemos hoy, aparentemente sostenidos por tratados inquebrantables, están en realidad atajados con alambre? Mantenidos a flote por pactos de caballeros secretos. Exacto. Mantenidos a flote por promesas en las sombras y orgullos nacionales camuflados, esperando que el viento de la historia, tarde o temprano, se lleve las chozas por los aires, para quedarse rumiando un buen rato. Una gran reflexión para cerrar. Bueno, nos reencontramos en nuestro próximo análisis documental.